Para nuestra audiencia, informarles que por ahí por unas fallas técnicas se interrumpió. Eh, Continuamos con el desahogo de las entrevistas. Se encuentra con nosotros la licenciada Verónica del Muro Guardado, quien le cedo sin más preámbulo el uso de la palabra para escuchar su exposición. Buenas tardes, nuevamente agradeciéndoles el espacio que tienen a bien otorgarme para darles un pequeño resumen de lo que hago en mi vida cotidiana y mi interés sobre los derechos humanos. Soy abogado litigante, tengo una maestría en ciencia jurídico penal. Me dedico a litigar hace más de 12, 13 años, tengo litigando. Normalmente mi materia donde más litigo es la rama civil, específicamente materia familiar. Y bueno, entendiendo que los derechos humanos nacen hace muy poco, tienen de 1990 a la fecha es cuando empiezan más a ser notados. En el 2011, que es cuando surge la reforma constitucional, a partir de ahí considero que es un poco más marcado la cuestión de derechos humanos, pero también siento que siempre he pensado que las recomendaciones que se emiten siempre he creído que les hace falta algo de coacción o no algo, coacción, porque las autoridades cumplen de acuerdo a su propio interés. Y bueno, si se van a respetar los derechos humanos, yo considero que debería de haber esa coacción para que sean respetados. También cuando he planteado esto, me han dicho que, bueno, que entonces la comisión tendría un poder que quizá no sabría qué hacer con él, pero considero también que pudiera ser esta coacción llevarse a cabo por un órgano tripartito, es decir, no que la comisión tuviera el poder absoluto, sino que hubiera un órgano tripartito que regulara y a la vez entonces sancionara. Es decir, no solamente que fuera una recomendación, porque cuando le hablamos a cualquier persona de derechos humanos siempre dicen que no se hace nada, o sea, porque una recomendación es como un regaño, pero no lleva más allá. Esa es la situación. En cuanto a el por qué me interesa, en este momento estoy haciendo un diplomado en Derechos Humanos y me he dado cuenta que realmente los derechos humanos es una un espacio donde deberíamos de trabajar más, porque al final de cuentas pues todos estamos en esa condición, ¿no? Es decir, todos somos humanos y por ende en ningún momento quisiéramos que se nos violentaran los mismos. Entonces, el reconocimiento, si bien es cierto que la Constitución lo establece, yo creo que en realidad ya en la materia pues no se reconocen, es decir, solamente, yo lo he dicho algunas veces que yo lo siento como de manera romántica, es decir, están ahí, pero no hay una aplicación real, ¿no? Ya fuera. Y bueno, esa sería como la intención de que realmente se reconocieran y fueran cumplidos pues y reconocidos en ese sentido. Sí. Iniciamos la etapa de preguntas. Le concedemos la voz al diputado Raúl Ulloa. Muchas gracias. Bueno, nuevamente ofrecemos una disculpa ahí por las fallas técnicas y volvemos a repetir el cuestionamiento de hace rato, licenciada Verónica del Muro. Le preguntaba yo acerca de cuál es su opinión, cuál sería su postura respecto al tema de la Guardia Nacional. En Zacatecas hablábamos de que están por llegar, se habla del mes de septiembre, aproximadamente 1,500, 1,600 efectivos. Pero también es cierto que para la aprobación de lo mismo pues hubo un gran debate, que si el mando debería ser militar, civil, tomando en cuenta también que pues son los cuerpos policíacos los que tienen más violaciones a los derechos humanos. ¿Cuál sería su opinión? ¿Cuál sería su postura respecto al tema de la Guardia Nacional?
Bueno, con referente a ese tema, a mí me parece realmente, sí considero que hay una violación desde el momento en que se autoriza, ¿no? Es decir, desde el momento en que, primero, desde el momento en que se considera, y segundo, el hecho de que sea autorizado y esté ya para aplicarse en el mes de septiembre, considero la policía en general, y lo digo pues por mi profesión, siempre ha habido violaciones justamente a los derechos humanos, pero más que la autorización de que si la Guardia Nacional viene o no, aquí sería todavía aún más lo que acabo de decir hace un rato, que de verdad se regulara, ¿sí? que la comisión entrara en esta defensa, porque si no estando la Guardia Nacional suceden demasiados acontecimientos. Digo, acaba de suceder en la universidad, ¿no? En la Unidad Académica de Derecho, este evento tan lamentable que sucedió hace unos días, y nos damos cuenta pues que la policía en general, quien resguarda a la ciudadanía, realmente no lo hace con esa intención. Es decir, siempre traen pareciera que traen una misión tras bambalinas, ¿no? Pareciera que no es directamente lo que se les pide, que es resguardar a la población. En este caso, a mí me parece una violación total. O sea, no estoy de acuerdo, ¿sí? No estoy de acuerdo, porque si bien es cierto, cada estado debería de preparar más sus organizaciones policíacas, porque no hay preparación. O sea, no hay preparación en ninguno de los rubros, ni en la policía municipal, que considero que es la más deficiente y la más desprotegida, pero de ahí hacia arriba cualquier policía no tiene la preparación. Y no teniendo la preparación, hablo de educación, es decir, un policía que no tiene educación no va a ver más allá de qué es correcto y qué es incorrecto en base a eso, y pues no, considero que no, para mi punto de vista considero que sí es totalmente violatorio y no me parece adecuado. La población de entrada, al ver militarizadas las calles, yo considero que va a haber un terror, un miedo, y pues creo que no somos merecedores de eso ningún humano, ¿no? Pero pues estamos hablando del estado de Zacatecas, y considero que además que somos, bueno, es un estado muy tradicionalista, familiar totalmente, o sea, es decir, la familia aquí es la base principal. Entonces, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, los estudiantes incluso, que a veces traen sus mochilas y han sido también lesionados en ese sentido, yo, la verdad, a mí no me parece la mejor opción. Tiene el uso de la voz la diputada Navidad Rayo. Bueno, mi pregunta sería, ¿cómo combatir la indiferencia y apatía de los funcionarios públicos ante las recomendaciones y los temas de derechos humanos en nuestro estado? Esa sería una. Y la otra, ¿cuáles son los principales retos que los derechos humanos de las personas enfrentan en Zacatecas y qué acciones legales o administrativas propondría para superarlos? Gracias, diputada. Son dos preguntas complicadas de alguna manera de responder, porque, bueno, su servidora no ha tenido un contacto directo en cuanto a ser funcionario en ninguno de sus ámbitos, pero en el litigio se aprende bastante. En el litigio nosotros tratamos de, antes de comenzar un procedimiento, tratar de explicarle a la persona cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus obligaciones. Considero que eso es muy importante, porque la gente luego cree que solamente tiene derechos. Entonces hay que hacer consciente a la ciudadanía que se tienen derechos, pero también se tienen obligaciones. Yo creo que eso es muy importante.
lo dije en el inicio de mi participación, la comisión yo creo que ha hecho un trabajo muy importante hasta ahorita, o sea, ha intentado, dentro de la comisión han hecho una organización, ¿sí? Las visitadurías están divididas por materia para poder atender a la ciudadanía. Ahorita lo que hablaba de un órgano tripartito que pudiera hacer que estos funcionarios cumplieran con esta obligación, esta recomendación, y que no fuera solo eso, que no fuera solamente que quedara en, ok, dame, yo te recibo y lo veo, ¿no? Que sería una recomendación mínimo, que la gente que se acerque a la Comisión de Derechos Humanos vaya con la convicción, uno, de que va a ser escuchada, yo creo que eso es muy importante, y dos, que va a tener un resultado, su queja o su molestia, su invasión. En cuanto a lo segundo, la propuesta, insisto, yo creo que debemos de divulgar más esos derechos humanos que tenemos todos, pero insisto, también decirle a la gente cuáles son sus obligaciones. En mi experiencia me ha tocado ver mujeres que por el solo hecho de ser mujeres se les tiene que dar lo que piden, entonces no, hay que explicarles a hombres y a mujeres cuál es su derecho y cuál es su obligación, ¿sí? De otra manera estaríamos en un caos, porque el derecho humano no solamente es para niños, mujeres y ancianos, el derecho humano es para toda la humanidad. Entonces, en ese sentido, considero que se debe de trabajar mucho en la divulgación, en la información, pero también la otra parte coactiva. Yo creo que esa parte ha sido, a lo mejor no han tenido la forma de cómo introducirla, cómo proponerla, porque entiendo que hay muchos intereses de diferentes índoles, y esos intereses hacen a veces que la gente se frene. Entonces, si se va a trabajar, considero que debe de ser un trabajo apegado totalmente a derecho primero, pero también pulcro en el sentido de verdad proteger a los humanos en general, ¿verdad? ¿Para usted sería bueno que fuera vinculatorio? Sí, así es, porque, bueno, aquí hay gente que me dice, bueno, sí, pero para eso existe la Procuraduría. Yo lo sé, yo sé que existe la Procuraduría, pero yo por eso hablaba de un sistema donde pudiera haber una revisión, ¿sí? Antes de vincular, porque también puedo entender que en ese interés que se puede tener puede haber fallas, como en cualquier sistema, pero bueno, pudiera ser una muy buena manera de empezar, porque aquí la cuestión es, si no hacemos el 1, jamás vamos a poder hacer el 5, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor suena muy soñador e idealista, a lo mejor de mi parte, pero considero que se puede hacer mucho en la comisión, y obviamente pues apoyado por los demás poderes, ¿no? O sea, esto sería una cuestión, por eso digo un tripartito, quizá ahí pudiéramos avanzar un poquito más. Tiene el uso de la voz el diputado Adolfo Samarripa. Muchas gracias, licenciada. Pues la escucho con la cuestión de tripartita, donde entren otros órganos de gobierno, pero ¿no le quitaríamos la autonomía a cada poder? Y la otra que te quisiera preguntar, disculpa, en la cuestión de salud, vemos ahorita el sector salud, ya sea ISSSTE, ya sea Seguro Social, ya sea Hospital General, la falta de medicamentos, principalmente a las personas cuando son muy caros los tratamientos y los familiares en que quieran no los pueden pagar, como son personas de insuficiencia renal o cuestiones de cáncer u otras cuestiones. ¿Qué harías en ese tipo de acciones? Si tú llegas a ser la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, ¿cómo levantarías o a quién le mandarías esas recomendaciones para que no se vulneraran los derechos de las personas que están viviendo esa situación? En cuanto a la primera pregunta que me hace, ya lo he platicado eso, y sí, efectivamente, por eso hablo se tendría que hacer de manera muy sutil este órgano que se me ocurre, ¿verdad?
No se trata de violentar ni invadir esferas que no correspondan, pero entre los mismos tres poderes, teniendo una comisión particular, entonces a lo mejor ahí se pudiera lograr un poquito más en cuanto a esta situación. Por ejemplo, cambio al tema de los medicamentos. Si solamente es una recomendación que normalmente se le manda al director de cada institución, ya sea IMSS, ISSSTE, etcétera, si existiera esta comisión especializada, ¿sí? Que hablo, obviamente la comisión sería uno de los tres, quizá aquí a quien le compete en el caso del gobierno federal, por ejemplo, ellos, se me ocurre, ellos pudieran pagar una multa, ¿sí? Una multa importante y efectiva que pudiera subsanarnos en la cuestión de medicamentos que no son proveídos por la misma institución médica. Medicamentos de cáncer, por ejemplo, para el cáncer en ese rubro es carísimo, entonces la gente no tiene esa posibilidad. Creo que se puede hacer mucho, pero no solo con las recomendaciones, vuelvo a insistir en eso. O sea, creo que sería importante que hubiera un poquito más allá para que estos puedan cumplir, porque hasta la fecha las recomendaciones que le hayan hecho a cualquier institución siguen estando ahí, y la necesidad de los medicamentos y la escasez, no solo en los medicamentos, en la institución, las camas, las sillas, el mobiliario, etcétera, la infraestructura completa tiene muchas necesidades, y no es algo sencillo de realizar, y si hasta la fecha no ha habido un cambio, es decir, hay gente que se queja ya, de hecho están diciendo que se puede conseguir el medicamento en cualquier lugar y son medicamentos sacados de la institución. Entonces es algo grave, ¿no? Este tráfico de medicamento que está fuera, y la verdad es lamentable. ¿Por qué? Porque no ha habido realmente una medida de apremio que estas personas no lo vuelvan a intentar, incluso los mismos trabajadores de la institución, ¿no? Considero que por ahí pudiera ser, pero sigo insistiendo en la parte de la coacción en cuanto a si no cumples, entonces si no cumples de entrada no puedes ser un director de una institución, ¿no? O sea, no tienes la capacidad para estar dentro de esa institución. ¿Por qué? Porque ahí es donde el humano, donde se tiene el contacto directo con un humano desvalido porque está enfermo. Entonces considero que debería de ser, y creo que debería de ser inmediato, sobre todo en la salud. Muchas gracias.